En este video vamos a realizar una actividad que va a apoyarnos en la elaboración de nuestro marco teórico. Como sabemos, la función de marco teórico es dar sustentos, fundamentos, dar un horizonte bibliográfico a un apartado de un trabajo de investigación para de esta manera fundamentar nuestro decir y vincularnos a esa historia de diferentes aportes del conocimiento civilizatorio e integrarlo a nuestro documento de investigación. Entonces, el ejercicio específico que vamos ahora a aportar es la evolución del término, es decir, vamos nosotros a identificar las diferentes fases por las cuales ha transcurrido, ha evolucionado un concepto para rastrear cuáles han sido esos tránsitos o esas modificaciones que ha sufrido e integrarlos a nuestro documento. El producto específico que nosotros vamos a generar el día de hoy es una tabla analítica con la intención de integrarla para visualizar todo este trabajo de indagación de la evolución del término. Presento ahora los objetivos. El primero sería, como ya dijimos, redactar un cuadro analítico para incluir en un apartado más grande que se identifique en nuestra investigación como marco teórico. Posteriormente sería a su vez identificar las fases de evolución de un concepto teórico que nosotros elijamos, de preferencia que se relacione con nuestra investigación, y vincular este aporte de cada una de las fases a la luz de nuestra meta en la investigación, nuestro objeto de estudio. Los pasos a seguir, y que los iremos regulando con algunos consejos y algunas indicaciones, son: primero, elige un concepto teórico que esté en uso, es decir, que sea vigente y que se relacione con tu tema de investigación para que tengas la motivación y pueda redituarte positivamente en un trabajo posterior. El segundo paso es que tú te pongas a indagar al menos e identifiques al menos 3 versiones de ese concepto que hayan sido usados anteriormente en la historia de esa teoría con la que tú estás trabajando. Después de esto vamos a identificar alguna referencia, una cita, un autor, una descripción o definición que corresponda a cada uno de esos diferentes estadios que están configurando la historia de ese concepto. Después vamos a analizar cada una de esas fases, a encontrar cuál es la cualidad que la distingue, pero sobre todo para vigilar cuál es la transición de un momento a otro y tener la claridad sobre este devenir de ese concepto. En un segundo momento en nuestros pasos general sería realizar el cuadro analítico en el que se visualice y se represente la evolución del término con los insumos teóricos acopiados. Los consejos que aquí es muy importante tener presentes es que es indispensable elaborar el fichero con cada uno de los autores que vayan a darle sustento a este proceso y agregar a la tabla la cabeza y el pie que les corresponde con el formato indicado y anexarla al índice. Para el efecto, entonces, nos iríamos paso por paso a resolver cada una de las actividades. En cuanto a la elección del término, que sería el primer momento que nosotros trabajaríamos, voy ahora a elegir una cadena histórica de eventos relacionados con un tema lingüístico que es mi área de expertise, pero que tú encontrarás su equivalencia. Dependiendo de tu tema de investigación, puede ser que ciertos conceptos tengan más fases evolutivas. Si tu tema es la tecnología o si tu tema es algún tópico más reciente, pues entonces a lo mejor encontrarías no exactamente la misma manera de nombrar, sino una expresión precursora, pero que esté en el hilo histórico de ese pensamiento. Yo voy a elegir un concepto relacionado con la gramática, y ahora te diré que en algún momento de la historia del lenguaje
se habla de preposiciones y conjunciones. Entonces yo estoy rastreando la evolución de la manera que tenemos para nombrar este referente y digo, bueno, me pongo a reflexionar y digo, a ver, si mi tema de estudio tiene que ver con las partes del lenguaje y yo encuentro que en algún momento empezó a referirse en la enseñanza de la escritura a las preposiciones y a las conjunciones y después me doy cuenta revisando la literatura que dejamos de decirle preposiciones y conjunciones y empezamos a decirle nexos, pero que después se sustituyó esa manera con la versión de conectores, pero después dejamos de decir conectores y empezamos a hablar de operadores de conexión. Entonces, estoy ahora pintando una propuesta, un ejemplo. Tú tendrás que encontrar tus equivalencias en la manera en que tú identifiques qué concepto estás ahora trabajando. Por ejemplo, yo podría ahorita estar trabajando el concepto de operador de conexión y tendría que rastrear y decir, bueno, ahorita le decimos operador de conexión, pero antes, ¿cómo se le decía? Bueno, es que antes se le decía conector. Y antes, ¿cómo se le decía? Bueno, es que antes se le decía nexo. Hasta llegar a la raíz o al primer concepto. ¿Cuál es la intención de este ejercicio? Que cuando nosotros involucramos el proceso de investigación para un marco teórico, nosotros no podemos quedarnos en la ingenuidad de que ese concepto es el único o es el que ha existido todo el tiempo. Entonces, parte de esta revisión fundamentada y seria del rastreo histórico de un concepto, pues es tener la conciencia de cómo en cada cambio, en cada brinco, en cada salto histórico, nosotros vamos a extraer una información cualitativa, una información sutil sobre las diferentes transiciones en la evolución del pensamiento humano, civilizatorio. Entonces, ahora me quedo con estas 4 fases. Tú identificarás las tuyas, tú te quedarás entonces ahora con la tarea de acuerdo a nuestro esquema de trabajo. Elección de un concepto vigente relacionado con la investigación, ese ya lo hicimos. Vamos ahora a rastrear al menos 3 versiones de concepto, ya lo hicimos, que fue esta lista. Ahora vamos al siguiente paso, que es buscar una referencia a autor que le dé sustento, sea que encontremos una definición directa, sea que encontremos una revisión de alguna teoría o algún autor que precisamente describa estas diferentes cualidades. Ya que tengamos entonces esas informaciones a partir de los autores, vamos a analizar las fases para tener los insumos para la elaboración del último paso, que sería el cuadro analítico. El cuadro analítico ahora yo ya lo tengo listo, te lo voy a mostrar. Y te presento ahora 3 columnas que son posibles para darle toda la formalidad, para darle la completividad que merece la actividad, en donde te sugiero, bueno, aquí yo elegí este modelo de tabla, ya sabes que tenemos varios recursos visuales, lo puedes hacer también si quieres con cuadro. Aquí al final, si quieres, nos vamos a esta indicación sobre la cabeza y el pie, pero por lo pronto sugerirte 3 columnas en donde primero pondríamos en la columna del concepto verticalmente las versiones. Es decir, yo aquí ya puse la preposición y la conjunción, los nexos, los conectores y los operadores de conexión. Yo tengo 4 momentos históricos, 4 cabinas para el concepto. Después viene la descripción. En la descripción tienes 2 opciones. Yo aquí la puse directa de acuerdo a mi grado de expertise con el tema, pero tú aquí también podrías incluir una definición que tú cites de alguna fuente a consultar, que la pusimos en uno de los pasos. Corresponde entonces, como podrás ver, de manera horizontal a cada uno de los conceptos su correspondiente descripción. Yo aquí he optado por poner en negritas, mira, aquí por ejemplo me faltó, lo voy a poner. He optado por poner en negritas para destacar visualmente
cuál es el trasfondo teórico que tiene en su correspondencia a cada uno de los conceptos. Es decir, si yo me planto a enseñarle a mis alumnos gramática, didáctica, escritura, cualquier tema relacionado con el lenguaje, y hablo en términos de preposición y conjunción, quiere decir que el trasfondo teórico que yo estoy manejando es gramatical. Si yo, a su vez, trabajo en el aula el concepto nexo, quiere decir que el implícito que estoy manejando teórico es estructuralista. Si yo observo el concepto de conector y lo integro a mi propio lenguaje, entonces quiere decir que mi trasfondo tiene que ver con la gramática generativa. Igualmente con el concepto ahorita más actual, que es operador de conexión. De tal manera que en tus 3 estadios mínimo que tú elijas para esa actividad, tendrás que hacer una descripción. Si no logras una descripción propia que salga de tu propia de tu propio conocimiento sobre el tema, puedes aquí perfectamente poner una definición textual, o sea, la pondrías como una cita, comillas y referencia. En este caso, en la última columna, que es la que nos va a permitir una vinculación de estos conceptos con nuestro tema de investigación, vamos a aportar nuestra percepción sobre nuestra percepción clara, objetiva y científica sobre la cualidad o sobre la naturaleza de ese momento histórico del concepto. Aquí yo aproveché para poner algunos autores, pero como te digo, los autores los puedes poner también acá. Yo decidí aquí no citar, puedes ahí poner una descripción general o bien citar en las dos tablas, en las dos columnas. Aquí entonces yo hago una descripción más fina y con autores de cada uno de los estadios, de tal manera que la preposición y la conjunción yo la relaciono con mi tema de investigación, que es la didáctica de la escritura, y diré que, bueno, a ver, ¿qué papel tiene la preposición y la conjunción en la enseñanza de la escritura? Y diré que no reditúa positivamente en el aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque aprenderte las preposiciones de memoria no te va a garantizar que sepas emplearlas. Sí es útil como un bagaje gramatical, pero eso no es enseñar a redactar, es una parte, no todo. Entonces, de esa manera voy aquí en la columna última de la derecha a incorporar algunas reflexiones que tengan que ver con qué aporte o qué utilidad tiene esa fase histórica del concepto con mi objeto de estudio. Es decir, ¿qué cosecharía yo de ese aporte para vincularlo con mi objeto de estudio? De igual manera, entonces, como podrás ver en los últimos 2 momentos de la representación de la evolución histórica de un concepto, estoy ahí incorporando algunas posturas o vinculaciones de esos aportes con el tema que yo investigo. ¿Cómo teníamos pendiente el no olvidar la elaboración del fichero para con cada uno de los autores referidos, de tal manera que regresaríamos a la necesaria, ¿verdad? Presentación y llenado de los ficheros, lo que implica que nos vayamos una vez más a nuestra herramienta para darle solidez, para darle fortaleza a los argumentos teóricos y darle este grado de completividad. Recordando un poquito, es referencias, insertar cita. Yo aquí ya tengo convenientemente protocolizados los documentos referidos, que son 4, pero en caso de poner un nuevo, recuerda que es agregar nueva fuente, se nos despliega el fichero, elegimos cuál es la naturaleza de nuestra publicación y la agregamos. Aquí en este caso yo cité a Daniel Cassani, en este caso cité a Teun Bandig. Ahí está, estructuras y funciones del discurso. En este caso me cité a mí misma con la didáctica del error, y de igual manera lo hice con Bierbisch y ya. De esta manera entonces recuperamos esta primera indicación de no olvidar el fichero, y por último vamos a agregar la cabeza y el pie que le corresponda al formato, de tal manera que hay que tener presente que los componentes para incluir cualquier elemento gráfico en un texto de investigación es, primero,
la naturaleza del gráfico. En este caso es una tabla. Si es una gráfica, le pongo gráfica. Si es una imagen, le pongo imagen. Es decir, el primer elemento sería la naturaleza del gráfico. Después, ¿qué número tiene? Porque en un documento más extenso puede tener varias tablas y las tengo que ir numerando de manera secuencial. Y tienen que ir del 1 hacia adelante de acuerdo a cada naturaleza de tabla. Es decir, las tablas 1, 2, 3 van en la familia de las tablas numeradas, pero si incluyo una imagen, pues entonces volvería yo al 1 con la imagen y así las pondría seriadas. Después hay que ponerle el nombre a la tabla sin comillas, así directo, sin punto al final. Es recomendable un punto de fuente menos. Hay quien lo pone justificado a la derecha, a la izquierda. Esa es otra de las variantes. Yo lo he puesto acá centrado. No hay mal criterio más que el que se hace homogéneo, es decir, hay que ponerlo igual en todas las tablas. Y al final, si toda la tabla es tuya, tendrás que poner fuente, elaboración propia. Aquí se nos pasó otra página, pero bueno, es parte de la tabla de arriba. Si tú para este ejercicio encuentras otro autor que ya ha hecho este trabajo, puedes citar el autor y citar la tabla. También puedes a esa tabla, si tú encuentras en otro autor una tabla ya realizada con un avance que pudiera ser útil para tu trabajo, puedes también ponerle una columna nueva y a pie de página poner fuente, poner la referencia en la tabla y agregarle tu colaboración. O sea, es decir, fuente y le pones elaboración propia a partir de y pones ahí la referencia del autor que tú hayas usado. En nuestro caso, pues lo ideal, pues sí es elaborar una tabla que provenga de tu propia capacidad de análisis de estos elementos, que implique una indagación, que implique una investigación, que implique un rastreo histórico de la cualidad de cada una de las fases que están conformando el momento histórico con el cual tú estás empleando una terminología para tu trabajo. De tal manera que ya para el cierre, la última actividad sería irnos a referencias e incorporar la bibliografía. Bueno, es claro que si aquí yo estoy usando la tipografía de Times, tendría que seleccionar aquellos datos de las referencias y homogeneizarlo. Aquí nos faltó Theon Bandig, pero lo incorporamos de una vez. Y si de una vez nos recordamos, pues nos acordamos de que es fundamental también ponerle subtítulo. Sea que lo bajes directamente con la bibliografía que lo trae como herramienta o vaya así. De esta manera nosotros estamos a partir del rastreo de 4 momentos históricos de un concepto, dándole consistencia teórica a cada una de esas cabinas para representarlas en un hilo conductor, en una evolución y de esta manera tomarle el pulso a los cambios que en el pensamiento y en la construcción del conocimiento humano en un campo disciplinar nos van revelando diferentes sitios sensibles, diferentes saltos, diferentes brincos que nos van a revelar el progreso, la finura con la que los campos disciplinares van conformando su cuerpo teórico, su saber y ese crecimiento constante que está teniendo en la reflexión humana. De tal manera que gracias a tu entusiasmo vamos a concluir esta necesaria actividad y yo te recomiendo repasar este video, volver a hacer las pausas y generar las condiciones que a ti te permitan el mejor desempeño para esta nueva actividad y de esta manera continuar con nuestro proceso formativo.